Práctica 13. Programación de proyectos. Algunos datos importantes que debemos tener en cuenta es programar es establecer un calendario de ejecución de proyecto. Por tanto, una buena programación debe tener en cuenta tiempos, recursos y costes. La siguiente fase tras la planificación es la programación y también es previa al comienzo de la ejecución del proyecto. El principal objetivo de esta fase es la obtención del calendario de ejecución del proyecto. Método. El método del camino crítico permite obtener dicho calendario. Este método se basa en el cálculo de una serie de datos y parámetros sobre el grafo del proyecto. Las actividades críticas forman un camino que une el inicio y el fin del grafo del proyecto, denominado camino crítico. Para desarrollar este camino crítico tenemos las técnicas PERT, Program Evaluation and Review Technique, inventada en 1958. CPM, Critical Path Method, inventada en 1957, y la técnica de los diagramas de Gantt. El PERT y el CPM se conocen hoy en día como método del camino crítico. En términos generales, su utilidad reside en exigir el establecimiento de las relaciones de precedencia, exigir la estimación de duración para cada actividad, ayudar a realizar una mejor utilización de los recursos de personal y materiales al identificar los cuellos de botella del proyecto, determinar las actividades críticas, facilitar la programación y hacer el seguimiento y control del proyecto. Un ejemplo de elaboración de programación de un proyecto mediante el método CPM. Para utilizar el método CPM o de ruptura crítica se necesita seguir los siguientes pasos. 1. Definir el proyecto con todas sus actividades o partes principales. 2. Establecer relaciones entre las actividades, decidir cuál debe comenzar antes y cuál debe seguir después. 3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia. 4. Definir costos y tiempos estimados para cada actividad. 5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que determinará la duración del proyecto o ruta crítica. 6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Como vemos a nuestra derecha tenemos una tabla para representar este ejemplo. Se pusieron de las actividades de la A a la H y también se van a seguir por jerarquización A, B, C, D, E, F, G, H. Esto para el punto 1 y también para el punto 2. Como se puede ver, no definimos los costos, pero sí el tiempo estimado para cada actividad. Y también en la columna 3 de esta tabla está lo que podemos ver las actividades predecesoras. Por ejemplo, la A para realizarse no depende de otra y tampoco la B, pero en el caso de la C necesita que se termine la A y la B, y así como se puede ver sucesivamente. En consideración a las etapas del método CPM definidas anteriormente, en este caso se debe desarrollar el paso 3 y 5. En este sentido es necesario construir el diagrama identificando las relaciones entre las actividades. Y con el objetivo de resumir la metodología se incorporará inmediatamente el cálculo de la holgura ITC, TC y LTL para cada actividad, junto con la identificación de la ruta crítica, donde IC es el inicio más cercano, es decir, lo más pronto que puede comenzar la actividad, TC término más cercano, es decir, lo más pronto que puede terminar la actividad, y L inicio más lejano, es decir, lo más tarde que puede comenzar la actividad sin retrasar el término del proyecto. TL, término más lejano, es decir, lo más tarde que puede terminar la actividad sin retrasar el término del proyecto. Otro elemento que nos ayudará es la holgura, la cual consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de la actividad sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula. La holgura es igual a IL menos IC es igual a TL menos TC. Como podemos observar, aquí tenemos nuestro diagrama ya terminado. En la siguiente diapositiva veremos cómo es que fue desarrollado. Bueno, primero se construye el diagrama identificando cada actividad en un nodo, círculo, con su nombre respectivo y entre paréntesis el tiempo estimado. Las flechas entre actividades señalan las relaciones de precedencia. Por ejemplo, la actividad F solo puede comenzar una vez terminada la actividad D y E. Luego se identifica para cada actividad los indicadores IC, TC. Por ejemplo, para la actividad C el inicio más cercano es 8. Esto porque C solo puede comenzar una vez terminada A y B, siendo B la que más se demora y termina en 8. Y el término más cercano es 20, dado que la actividad C demora 12 semanas. Posteriormente se obtiene el IL, ITC y TL para cada actividad. Con esta información, el cálculo de la holgura de cada actividad es simple. Para obtener el IL y TL de cada actividad, nos movemos desde el final hasta el inicio. En este caso, la actividad que termina más tarde es H, 49 semanas, y por tanto nos preguntamos cuánto es lo más tarde que podría terminar H sin retrasar el proyecto TL. Esto claramente es 49. Por tanto, si lo más tarde que puede terminar H es 49, lo más tarde que puede comenzar H para cumplir este tiempo es 41, dado que H dura 8 semanas. Luego, la holgura de H es 0. Notar que las actividades con holgura igual a 0 corresponden a las actividades de la ruta crítica. Adicionalmente, un proyecto puede tener más de una ruta crítica. En nuestro ejemplo, la ruta crítica es única y está conformada por las actividades B, C, E, F y H, con una duración total de 49 semanas. Como podemos observar, muchas veces es necesario reducir la duración del proyecto, para la cual se deben asignar más recursos, personas, dinero, etc. a las respectivas actividades. Este concepto se conoce como crashing. Adicionalmente, la metodología PERT nos permite asumir distintos escenarios de ocurrencia para los tiempos de duración de cada actividad. De esta forma podemos estimar, por ejemplo, la probabilidad de que el proyecto se complete al cabo de un cierto tiempo. Bien, esto ha sido todo de mi parte.